en la compañía embotelladora de la Fuerte Coca-Cola, como jefe de laboratorio de biología molecular en la Universidad de Xochicalco, y actualmente como ingeniero de configuración de productos en Rockwell Automation. Disculpa por Sí, mi correcto. inglés. Nada, no se preocupe. Ingeniero con 4 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios con diferentes instituciones educativas. Experiencia en la industria, en la implementación y seguimiento de proyectos de mejora e infraestructura en grupo embotellador, análisis de datos para evaluación de escenarios y búsqueda de oportunidades de mejora y seguimiento de KPIs mediante la implementación de visualizaciones en Power BI. Bueno, pues les dejo aquí con nuestro conferencista para comenzar. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias, Frida, por la invitación. ¿Están en un auditorio o en un salón? Pregunta. Estamos aquí en un auditorio. Ah, ok, perfecto. Sí, porque no sabía muy bien cómo más o menos, como no pensé que iba a ser completamente el evento en línea, pero igual. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Igual ustedes me confirman cuando la puedan ver. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias, Frida, por la introducción. Ahí nada más confírmenme que pueden visualizar mi pantalla, por favor. Sí, la podemos ver, la pantalla. Sí. Ok, bueno, pues nuevamente, este es al parecer un fest educativo que están organizando ahí en la institución, lo han denominado como conferencias en la frontera del conocimiento. La plática que les voy a presentar el día de hoy va a ser una plática, digamos, no tan formal en el sentido del desarrollo matemático de ciertos modelos que voy a mostrar en estas diapositivas. Pues se supone que esto es como más, un poquito más como de conocimiento general, entonces probablemente va a haber algunos detalles en los cuales no voy a estar profundizando tanto. La idea es que se entienda más o menos qué se hizo en este proyecto y pues básicamente incentivar, ¿no?, la curiosidad de aquellos estudiantes y aquellos expertos que estén trabajando a lo mejor en áreas relacionadas al control, ¿no? Entonces esta plática le pusimos por título Controladores adaptativos neuronales para el control de sistemas no lineales. Está presentada por su servidor, el maestro en ciencias Luis David Holguín Hernández, y fue dirigido, específicamente fue un trabajo que me ayudó en la parte de la titulación para la maestría. Trabajo fue dirigido por el doctor Sergio Alberto Puga Guzmán, que no sé si actualmente se encuentre todavía laborando dentro del Instituto Tecnológico, pero pues básicamente fue mi mentor en esta área, ¿no? Entonces, contenido va a ser relativamente breve, espero yo. Vamos a empezar con una introducción, vamos a después ver los modelos estudiados, una definición de los modelos matemáticos. Más adelante verán por qué es importante o por qué fue importante para este trabajo, en la parte de la definición de los modelos matemáticos. Después el desarrollo de los controladores. Como no tenemos una interfaz aquí, o digamos que no tenemos el equipo físico, pues voy a desarrollar algunas simulaciones utilizando MATLAB y Linux para poder mostrarles un poquito, ¿no?, de cómo estos controladores actuarían en un entorno real, ¿no? Y algunas conclusiones leves, ¿no? Entonces, básicamente, como manera de introducción, digamos que la justificación o parte de esta iniciativa de generar este trabajo de investigación, pues se debe al desarrollo de recientemente nuevos vehículos no tripulados, ¿no? Ya en día podemos ver drones y ciertos vehículos que se utilizan sobre todo para la exploración y el reconocimiento, que son de alguna manera autónomos, es decir, que no requieren ningún piloto y que son pilotados por una unidad computacional externa, ¿no? Entonces, el desarrollo de estos nuevos vehículos de implementación requiere también o demanda también el desarrollo de nuevos sistemas de control que sean eficientes y robustos y que les permitan trasladarse a lo largo de una trayectoria deseada y que también mantengan la orientación durante esa trayectoria, ¿no? Entonces, básicamente, para entender lo que son los controladores, pongo aquí un esquemita muy sencillo. Digamos que hay dos maneras de ver un sistema desde el punto de vista de control. Uno de ellos es el sistema de lazo abierto y lo voy a poner en un caso relativamente simple, ¿no? Entonces, empezamos, por ejemplo, con un motor. Supongamos que el motor es lo que nosotros en control conocemos como una planta, el mecanismo que al final de cuentas queremos controlar. Entonces, hay dos maneras o dos enfoques desde el cual lo podemos ver. Primero, el de lazo abierto, que es básicamente yo le doy una entrada al motor y me responde con algún movimiento o algún cambio de velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, las entradas serían el voltaje y la salida sería el movimiento o la velocidad. Básicamente, esto es lo que nosotros denominamos un esquema en lazo abierto. Básicamente, en este sentido, no hay un control extra al cual nosotros estamos colocando. En medida que nosotros presionamos un botón, jalamos una palanca, el motor básicamente se va a mover.
de manera proporcional, ¿no? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al otro esquema, que es básicamente un sistema ya bajo una ley de control, entonces estamos hablando de un esquema de un sistema en lazo cerrado, ¿no? Básicamente vamos a tener, en lugar de una entrada como tal, lo que vamos a tener es una referencia, que en este caso sería a lo mejor una posición o una velocidad deseada. Posteriormente vamos a tener una ley de control, que es básicamente lo que compone la unidad central del controlador, y después de esa ley de control es donde vamos a tener a nuestro motor o a nuestra planta, que es precisamente el mecanismo que queremos actuar, ¿no? Al final de cuentas, este motor se va a mover, me va a generar alguna salida, algún fenómeno, y yo lo voy a ver. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? La diferencia principal es la retroalimentación. Básicamente lo que vamos a estar haciendo en un sistema de lazo cerrado es estar comparando la retroalimentación, es decir, lo que está haciendo actualmente esta planta o este motor versus lo que yo quería que hiciera esta planta o este motor. Es decir, si por ejemplo yo le quiero decir al motor que gire 180 grados únicamente, básicamente la retroalimentación es yo voy a alimentar cuál es la posición actual del motor, si se encuentra ya en los 180 grados, si se encuentra por debajo o por encima, y en base a esa información la ley de control debe ser capaz de producir los cambios necesarios para que el motor llegue a ese lugar deseado, ¿no? Entonces, sistema de lazo abierto, básicamente no hay control, sistema de lazo cerrado, pues ya tenemos un control, ¿no? Entonces, un controlador lo podemos definir básicamente como una unidad presente en un sistema que genera señales de entrada al actuador para reducir la variación entre el valor real y el valor deseado, que es básicamente lo que les explicaba, ¿no? El método de producción de una señal de control por parte del controlador se conoce como una acción o una ley de control. ¿Qué es esa ley de control? Básicamente es un algoritmo, es como un algoritmo de programación, son instrucciones que nosotros le vamos a dar a este sistema para que responda en base a diferentes situaciones. Si se encuentra por debajo del sitio o de la posición en la que yo quiero que esté el motor, ¿qué es lo que vas a hacer? Si se encuentra por encima de esa posición, ¿qué vas a hacer? Y si se encuentra específicamente en el sitio donde yo quiero que esté, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, básicamente eso sería la definición de un controlador a grandes rasgos, ¿no? Entonces, los controladores se encuentran presentes en muchísimos lugares, inclusive puedo decir que se encuentran presentes en más lugares de los que pensaríamos. Actualmente pues los podemos ver en aplicaciones industriales, como lo podemos ver aquí estos robots ABB, que son sistemas automatizados de soldadura, de procesamiento de algunas partes, tal vez en algunas empresas que se encargan de desarrollar procesos que requieren de carga pesada o muy precisa. Mucha mano de obra, digamos, humana ha sido sustituida por brazos robóticos. También, por ejemplo, aquí en los sistemas embotelladores, que es un poquito lo que tengo experiencia, pues básicamente los sistemas embotelladores son máquinas que están en constante repetición de un mismo proceso, tienen que ser muy, muy precisas y muchas de ellas corren a velocidades muy, muy altas, ¿no? Entonces, básicamente esa combinación de velocidad y precisión en el proceso requiere específicamente del desarrollo de controladores también que le permitan llevar a cabo este proceso de manera eficiente, ¿no? De manera experimental, por ejemplo, hay robots de exploración que están en desarrollo, drones de exploración también que están en desarrollo, que ya se utilizan a lo mejor con alguna aplicación militar o alguna aplicación de rescate o alguna aplicación de exploración, que utilizan también diferentes tipos de controladores, inclusive aquellos drones, por ejemplo, que ustedes controlan mediante un control remoto, tienen internamente un sistema de control o una ley de control que le permite permanecer estable, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes realmente no están acelerando independientemente o individualmente los 4 motores del dron. Ustedes únicamente le están indicando una dirección a la que quieren que se mueva y el controlador debe de encargarse de traducir esa información a los diferentes torques que debe ejercer cada uno de los 4 motores o 3 motores, dependiendo del dron, para que se mueva hacia esa posición, ¿no? Y ahora, si nos vamos a sistemas más complejos, pues básicamente, por ejemplo, los robots que están, los robots que ha desarrollado Boston Dynamics, que son robots un poquito más apegados a la parte humana, que tienen movimientos muy similares a los de los humanos, incluso que pueden desarrollar acciones de manera fluida, muy parecidas a las que puede desarrollar un humano promedio, y inclusive también hay controladores incluso en los vehículos de conducción autónoma, ¿no? Entonces ahí hay diferentes combinaciones de diferentes tecnologías, tanto en la parte de control como en la parte de análisis de información, visión artificial, redes neuronales que se están combinando básicamente para generar una salida y que el vehículo se mueva de acuerdo a lo que en este caso el algoritmo de visión artificial está indicando, ¿no? Que frene cuando debe frenar, que se mueva a la derecha, a la izquierda, disminuye o aumente su velocidad, ¿no? Entonces, los controladores se encuentran presentes en variadas aplicaciones de diferentes campos y forman parte importante de los procesos de automatización a todos los niveles. Básicamente no podemos hablar de automatización si no tenemos un controlador que esté ahí sustituyendo la unidad de procesamiento, ¿no? O más bien controlando la manera en la que el robot o en este caso la aplicación se está moviendo.
Ahora, ya entrando un poquito en el ambiente del trabajo que realizamos nosotros junto con el doctor Sergio, pues una parte importante a la hora de desarrollar un controlador, igual depende del tipo de controlador que estés desarrollando, es el modelo matemático. ¿Okay? Entonces, cuando vas a diseñar un controlador, igual depende también del ambiente, pues tienes que conocer información acerca del mecanismo que pretendes controlar, ¿no? Y los hay mecanismos desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, dependiendo de la naturaleza del sistema, la definición de su modelo matemático o el modelo dinámico, que es como nosotros lo llamamos, puede ser más o menos compleja, igual que el diseño de su ley de acción, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, por ejemplo, un fenómeno físico y lo queremos modelar porque al final de cuentas la ley de control no deja de ser otra cosa más que matemáticas y programación. Entonces tenemos que analizarlo para saber exactamente cuáles son sus entradas y qué relación existe entre la entrada de ese sistema y la salida o la acción. Es decir, si yo modifico la relación que existe entre si yo modifico esta entrada versus cuál es la salida que yo voy a obtener. Entonces, realmente muchos de los fenómenos de la naturaleza los podemos llegar a simular si conocemos su modelo dinámico, es decir, traducimos a matemáticas ese fenómeno físico y lo llevamos básicamente a una ecuación que describa o a muchas ecuaciones que describan su comportamiento. Y eso es importante porque a partir de ese análisis es donde se desarrolla precisamente el controlador. Hay muchos controladores que actualmente están reportados en la literatura que requieren de un amplio conocimiento del modelo dinámico o de cómo funciona, cómo están relacionados matemáticamente las diferentes entradas y aspectos de un mecanismo como tal. Ahora, como les mencionaba, dependiendo de qué tan complejo sea en este caso el fenómeno o el dispositivo que se esté tratando de controlar, pues básicamente va a ser más complicado el sistema o el modelo dinámico, ¿no? Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, este modelo que es básicamente un modelo denominado como Kubli por sus autores en la literatura y es básicamente un cubo que puede balancearse en una sola esquina. De hecho, nosotros no es que nos hayamos basado en este, nos inspiramos un poco y también tomamos parte de cómo llevaron a cabo ellos el trabajo de desarrollo de la dinámica de este mecanismo para nosotros desarrollar las ecuaciones y apoyarnos un poquito en cuál era el flujo a seguir a la hora de desarrollar nuestro modelo matemático, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un sistema que yo solamente estoy presentando, digamos, las ecuaciones principales. Realmente todo esto es un modelo matemático resumido que describe las dinámicas de movimiento y de rotación, tanto de cada uno de los actuadores de este modelo, que está básicamente conformado por 3 discos inerciales. Los discos inerciales son básicamente esas rueditas que se ven ahí moviéndose. ¿Ok? Y en sí también la dinámica general, ¿no? Porque al final esas ruedas moviéndose a gran velocidad van a provocar un torque, que hay un momento de inercia que lo que va a hacer es que la plataforma a la que están fijas también se mueva. Entonces existen 2 tipos de modelo, el que proviene de cada una de las ruedas inerciales y el que en su conjunto conforma el mecanismo como tal, ¿no? Entonces básicamente establecer esa relación desde las entradas de corriente a los motores hasta la parte del posicionamiento y orientación del mecanismo, pues todo eso se tiene que trabajar con matemáticas. Entonces les mencionaba, dependiendo de qué tan complejo sea el mecanismo, pues básicamente es qué tan complejo al final de cuentas va a ser el análisis y qué tan complejo va a ser al final de cuentas el desarrollo del controlador. ¿Ok? Ahora, bueno, creo que aquí me estoy adelantando un poquito. Les mencionaba este problema del tema del modelo dinámico y de la complejidad dependiendo del sistema que vayas a estudiar. ¿Por qué? Hoy en día sabemos que existen muchas aplicaciones de las redes neuronales, ¿no? Sin embargo, las redes neuronales nos pueden ayudar a nosotros también porque por definición o digamos intrínsecamente una red neuronal puede funcionar como un estimador y en control existe algo que le llamamos la ley de aproximación universal que tienen las redes neuronales, ¿no? Básicamente es que una red neuronal, por el tipo de análisis que hace y el tipo de explotación o de análisis interno que realiza con la información, gracias al modelo matemático bajo el cual está fundamentado, nos permite de alguna manera estimar o aproximar el comportamiento de un mecanismo sin necesidad de conocer completamente la parte matemática. Es decir, así como una red neuronal es capaz de clasificar información y reconocer, por ejemplo, entre 1.000.000 de fotografías a un perro o reconocer entre diferentes fotogramas a una persona cuando está caminando o reconocer, por ejemplo, entre miles de millones de personas a una persona específica con ciertos rasgos que está asociada a lo mejor a algún número de seguro social, a algún nombre o alguna característica en específico, las redes neuronales también en el área de control nos pueden servir para estimar ese modelo o no es adivinar, sino simplemente generar como una especie de gemelo digital y que sin necesidad
de tener el modelo como tal o de haber desarrollado toda la matemática para la dinámica, nosotros podamos desarrollar el controlador. Entonces, estas redes neuronales artificiales se basan en una unidad pequeña, en una unidad mínima, que es la que nosotros conocemos como perceptrón. Entonces, el perceptrón básicamente es un símil o es nuestra adaptación humana a una neurona biológica. ¿Okay? En una neurona biológica nosotros tenemos más o menos esta estructura celular, donde tenemos las dendritas, que son estas terminales que se encuentran, a ver si puedo poner aquí el apuntador. Láser aquí, ok, estas dendritas que son básicamente las entradas de información a la célula, con la cual esa información después se hace una sinapsis y se propaga hacia adelante, ok, pero básicamente toda la información de una neurona anterior o del ambiente químico donde está esa neurona entra a través de las dendritas. Tenemos por aquí adentro un soma, que es básicamente el núcleo de la célula, en este caso de la neurona, que es la que se va a encargar de transformar toda esa información. Vaya, la neurona como tal no hace cálculos, simple y sencillamente obedece a una naturaleza biológica y un comportamiento biológico intrínseco a su ADN. Entonces, después de eso, esa información es propagada a través del axón, que es básicamente esta colita que vemos aquí, y finalmente llega a las terminales del axón. Entonces, estas terminales del axón lo que hacen es propagan la información que recibieron las dendritas, la procesan de alguna manera y emiten una respuesta a través de impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, ese impulso eléctrico que ya procesó la neurona, se lo envía a la neurona siguiente o a las neuronas que se encuentran aguas abajo, como es como normalmente le decimos nosotros, en las siguientes etapas, y esas otras neuronas van a repetir el proceso, ¿no? Entonces, a esta comunicación entre neuronas se le conoce como sinapsis y digamos que las redes neuronales artificiales son como un símil de esa sinapsis de que se da de manera natural, ¿no? Ahora, en el caso del perceptrón tenemos también nosotros entradas, obviamente esto lo vemos aquí a manera gráfica, pero realmente es una ecuación matemática, una función matemática. Entonces tenemos algunas entradas que son básicamente con lo que nosotros vamos a alimentar, es la información que puede provenir de nuestro sistema o del mecanismo. Posteriormente tenemos unos pesos de entrada, que es una ponderación que nosotros le vamos a dar a cada una de esas entradas. Entonces, digamos que en un sistema nosotros podemos tener, o en un fenómeno, si no lo queremos ver desde el punto de vista de un sistema, en un fenómeno, por ejemplo, podremos tener el ejemplo de realizar un examen, digámoslo así. Entonces, hay 3 parámetros que puedes considerarse a lo mejor en un experimento para ver si puedes aprobar o no en el examen, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor que tu alimentación haya sido la correcta un día antes, que hayas dormido perfectamente y que aparte hayas apartado algún tiempo para estudiar y repasar. Entonces, si lo vemos desde algún punto, tenemos 3 entradas que son si estás bien alimentado, si dormiste bien y si estudiaste. Entonces, cada una de esas, dependiendo a lo mejor del fenómeno, va a tener una ponderación, es decir, va a tener un valor diferente. Es decir, ¿a qué le damos más peso? ¿Al haber comido bien, al haber dormido bien o al haber estudiado, ¿no? Entonces, de manera directa, nosotros podríamos decir que tal vez lo más importante sería haber estudiado para el examen. Entonces, a eso le daríamos una mayor ponderación. Y básicamente, estos pesos de entrada al perceptrón es lo que hace, me permiten ponderar cada una de las entradas de mi sistema para darle menos o mayor o menor importancia, ¿ok? Y finalmente, va a ser la que va a propagar la respuesta, ya sea la salida al sistema o que esa información se la va a pasar a otra neurona para que la siga procesando. Ahora, algo muy importante en la naturaleza es que siempre tiene candados biológicos. ¿A esto a qué se refiere? Básicamente las señales dentro de la neurona o dentro del cerebro están reguladas por iones de diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, los iones calcios regulan generalmente las respuestas motrices. Entonces, dependiendo de los niveles que hay en nuestro cerebro, puede de pronto haber falsos positivos. ¿A qué se refiere? Que puede haber señales que no necesariamente sean señales de procesamiento, sino que por alguna razón, algún cambio químico se efectúa en la señal. Entonces, la neurona tiene que tener un método de seguridad para no empezar a procesar información que no es real. Es decir, ella tiene que estar segura de que la información que proviene o que va a analizar viene de otra neurona. Entonces, para eso, ella maneja una especie de umbral, que es un ion calcio. Entonces, si los iones calcio tienen cierto nivel, significa que sí es una información que me está llegando de otra neurona. Pero si esos iones calcio están por debajo de cierto nivel, eso significa que a lo mejor es un cambio químico que hubo en el ambiente y no se va a activar a procesar información que no debe procesar. Entonces, eso lo podemos representar dentro de nuestra función, dentro de nuestro perceptrón, como un umbral. Ahora, ¿qué utiliza el perceptrón para procesar la información? Básicamente lo que utiliza es una función de activación. La función de activación es el equivalente al soma, es la que se va a encargar de procesar y clasificar de alguna manera esa información que está llegando a través de los datos de entrada para producir esa salida, ¿no? Entonces, esas funciones de activación son funciones relativamente sencillas o conocidas. En este caso, por ejemplo, es la función, déjame ver si puedo darle aquí a la siguiente, aquí está, la función sigmoide, ¿no? Entonces, esa función sigmoide
pues puede estar dentro de una neurona y básicamente a la hora en la que nosotros estemos procesando esa información, lo que va a producir esa función sigmoide es una superficie o una hipersuperficie, dependiendo de cuántas entradas tengamos, ¿ok? ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto le sirve a la neurona básicamente para hacer la clasificación de información. A lo mejor ahorita no queda muy claro y es un concepto que se tendría que estudiar un poquito más a detalle, pero básicamente para tal vez hacer un poquito más de, o dar un poquito más de luz a esto que le llamamos la parte del procesamiento de información. Voy a dejar de compartir un momento, voy a volver a compartir mi pantalla, nada más para mostrarles aquí una página. Déjame ver, enter screen, aquí está. Ok, esta es una página que se llama Playground TensorFlow. Entonces, básicamente, aquí podemos simular una estructura de una red neuronal, ¿no? De manera muy básica. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un problema de clasificación donde lo que queremos es separar los puntos azules de los puntos naranja que se encuentran aquí, ¿no? Entonces, básicamente, lo que va a hacer la red neuronal es, de alguna manera, va a construir superficies que me permitan aislar o separar, que es básicamente la función de clasificar ciertos datos de otros. Probablemente los datos que se encuentran en la parte azul son los datos que me interesan de mi modelo o que tienen información acerca de mi modelo y que yo de alguna manera quiero separar porque me interesa analizar o quiero extraer sus propiedades, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta función sigmoide y nosotros la vemos representada en 2 dimensiones, si yo le doy correr aquí, básicamente lo que va a hacer es que me va a generar una superficie que va a cortar de alguna manera ese plano, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí tenemos el resultado y ese es el resultado que voy a obtener. La realidad es que no he podido separar esas nubes de puntos azules y naranjas, ¿ok? Pero si yo incremento, por ejemplo, la cantidad de neuronas, en este caso de una, voy a pasar a 3, es decir, es como si yo le pusiera 3 perceptrones. De alguna manera, estas 3 van a generar 3 superficies que lo que van a hacer es que me van a empezar a encerrar de alguna manera esos puntos azules y ahí vemos el progreso. Entonces, por ejemplo, ahí está perfectamente ya rodeada por completo o aislada la parte de los puntos azules de la parte de los puntos anaranjados, ¿no? Se demoró un poquito el sistema. Básicamente, entre más neuronas le metamos, entre más capas a la red neuronal le pongamos, teóricamente el proceso debería ser más rápido o la aproximación debería de ser mucho mejor. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es, esta supongamos que es la parte naranja y esta supongamos que es la parte azul. Si tenemos únicamente una neurona, lo que va a ocurrir es que esta parte va a generarme un plano y me va a cortar un plano nada más. Entonces, conforme yo vaya colocando más de estas funciones de activación, es decir, más neuronas, lo que va a hacer es como diferentes superficies que van a ir generando como una especie de cilindro y eso es lo que me va a permitir al final separar esta información del resto de la información, ¿no? Asumiendo que esa información azul es exactamente la que a mí me interesa y es ahí donde se encuentran las características del modelo que yo quiero aproximar o estimar, ¿no? Entonces es un poquito abstracta la manera, digamos, de visualizar todo eso que está ocurriendo dentro de la neurona. Probablemente de manera matemática se explica un poquito mejor, pero pues igual, ¿no? Esto nada más es un acercamiento a lo que es este trabajo y básicamente la aplicación de las redes neuronales en el área del control. Entonces, en función de eso, nosotros podemos tener lo que le llamamos redes neuronales artificiales, que es básicamente la combinación, cada uno de estos es un perceptrón, ¿okay? Cada uno de estos contiene una función de activación, puede ser diferente, pueden ser iguales, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos los datos de entrada, los pesos que ponderan precisamente a esa información, a cada uno de los pesos, a cada una de las entradas y posteriormente pasarían y serían procesados por diferentes neuronas y cada una de esas neuronas emitiría una respuesta. Entonces, en este caso, yo tengo una red neuronal de una sola capa. ¿Por qué? Lo que hace es básicamente procesa la información en una capa de neuronas y me arroja 4 salidas, pero yo puedo tener redes neuronales multicapa, es decir, que yo inicio el procesamiento en una primera capa y luego esa información se la envío a una segunda capa, que es básicamente la capa de salida. Entonces, en función, dependiendo de cuántas entradas yo quiero tener a mi sistema, es la cantidad de neuronas que debo tener en la última capa. Es decir, por ejemplo, aquí, teóricamente yo debería de estar controlando 4, bueno, en este caso 3, por ejemplo, debería estar controlando 3, digamos, motores, ¿no? A lo mejor estoy haciendo un controlador para un sistema robótico que tiene 3 motores nada más, ¿ok? Entonces, lo que estaría yo controlando aquí, cada una de estas salidas debería ser la entrada
a uno de esos motores, por ejemplo. En este caso, yo tendría un sistema a controlar de dos entradas, perdón. Entonces, básicamente lo que haría el neurón es procesar la información en una primera capa de entrada y luego de alguna manera transformar esa información y aparte llevar a cabo otro procesamiento para poder darme dos salidas que serían directamente mis entradas a la planta o al mecanismo que yo quiero controlar, ¿no? Entonces, no nada más están limitadas a dos capas, es decir, no tenemos la capa de entrada y la capa de salida, podemos tener múltiples capas ocultas, es decir, podemos tener 5 capas, es decir, 5 líneas de estas neuronas, podemos tener 10 líneas de estas neuronas. Aquí estoy representando, por ejemplo, un parámetro L que define la cantidad de neuronas. Entonces pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000. Obviamente hay un sacrificio que hacer por cada una de estas neuronas. Cada una de estas neuronas traducida a computadora consume mucha RAM, consume mucho recurso y consume memoria gráfica. Entonces, entre más neuronas le pongas a tu modelo, pues más recurso va a requerir tu computadora para poder procesar la información y más tiempo se va a tardar en poder analizar la información y separarla de alguna forma. ¿Okay? Entonces, a la hora de hacer esa combinación de esas redes neuronales y a la hora, digamos, de que esas neuronas están de alguna manera extrayendo la información o explotando la información matemáticamente, pues eso nos permite a nosotros generar sistemas donde podemos obtener a partir de una base de datos información de una entidad en específico y a través de una red neuronal poder identificar a esa entidad en específico independientemente de los datos que se encuentran alrededor de o en torno en este caso, el objeto que estamos buscando, ¿no? Entonces, redes neuronales hay muchas, incluso en la literatura hay diferentes esquemas bajo los cuales se construyen las redes neuronales, hay diferentes tipos de redes neuronales también, y hay diferentes tipos de funciones de activación. La sigmoide es alguna de las más comunes, la ReLU también es una de las más comunes. En este caso, para este trabajo se utilizó una tangente hiperbólica por el tipo de problema que nosotros íbamos a abordar. Ahora, ¿qué repercusión tienen las redes neuronales en el tema de la parte de control? Bueno, pues debido a la complejidad de las dinámicas de algunos mecanismos, que era lo que les mencionaba al principio, desarrollar un controlador requiere de simplificar o linealizar la dinámica del modelo en un punto muy cercano al punto de equilibrio. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, ya les dije, dependiendo de la complejidad de un sistema, es cuánta matemática y cuánta talacha te vas a tener que aventar y cuánta talacha te vas a tener que aventar también para desarrollar el algoritmo de control. Entonces, muchas veces lo que se hace en la literatura es, si a mí me interesa, por ejemplo, que, no sé, digamos, hablando de un péndulo, que es el mecanismo que yo voy a analizar, si a mí me interesa que este péndulo o este mecanismo se quede, por ejemplo, bueno, no sé si lo tengo aquí rápido. Por ejemplo, digamos que tengo este péndulo, que es uno de los modelos que voy a abarcar ahorita. Digamos que este péndulo a mí me interesa que se quede como en esta posición o aquí arriba, ¿no? Es decir, que este disco se encuentre viendo hacia la parte de arriba. Entonces, básicamente lo que se hace muchas veces en la literatura es que simplificas el problema a una región muy cercana, es decir, a una región, déjenme ver aquí, ahí está, a una región más o menos como a esta altura, ¿no? O esta amplitud. Entonces, básicamente, como a ti te interesa que el péndulo se mantenga aquí, tú dices, bueno, yo arranco el péndulo desde aquí y que esté oscilando en esta región. Entonces, de esa manera te ahorras el problema a lo mejor de desarrollar un controlador que te pueda tomar en cuenta toda la dinámica. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea específicamente para este, digamos que es un ejemplo de un tema de linealización. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero, al linealizar también el mecanismo, muchas veces lo que hacemos es que perdemos información acerca del mecanismo, información y parámetros o variables que tal vez no podemos tomar en cuenta porque sería mucho tema de meterle al algoritmo, sería mucho tema de análisis matemático. Entonces hay veces que decimos, bueno, estas variables de alguna manera no aportan tanto al modelo, no generan tanto cambio, entonces no creo que sea importante, de alguna manera las discrimino y me quedo únicamente con las más importantes que gestionan, en este caso, lo que a mí me interesa dentro del mecanismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con linealización, digamos que es simplificación del modelo matemático y simplificación también de la parte del controlador al decir, bueno, si yo lo voy a controlar en esta posición, pues yo quiero que se quede muy cercana a esa posición para que mi controlador funcione, ¿no? Entonces, por otra parte, las redes neuronales permiten hacer estimaciones de los modelos sin la necesidad de simplificar la dinámica, permitiendo obtener una mayor información de la complejidad del sistema, incluyendo las no linealidades. La realidad es que muchos sistemas a los que se les quiere aplicar control son no lineales, tienen no linealidades, no te puedes escapar de ellas. Entonces, lo que tratamos de hacer con la red neuronal es, o más bien lo que hace la red neuronal es, si tiene no linealidades, no importa, tú échamelo, yo igual lo voy a estimar. Siempre y cuando tenga las propiedades matemáticas necesarias, yo lo voy a poder estimar, tú aviéntamelo y ahorita resuelvo el problema. Entonces, básicamente existe lo que llamamos una propiedad de aproximación universal
de las redes neuronales, y básicamente lo que dice es que una red neuronal puede estimar cualquier dinámica de un sistema siempre y cuando tenga una matriz de valores o de parámetros correcta para poder hacer esa estimación. Entonces, básicamente, bajo esa premisa, nosotros diseñamos este modelo de red neuronal. F de X, chicos, aquí vamos a entrar un poquito en matemáticas. F de X la vamos a definir como la función que describe el comportamiento de mi sistema. Entonces, vamos a decir que nosotros tenemos un robot bípedo. F de X va a ser esa función o un vector de funciones que me va a describir el comportamiento de todo ese robot, de cómo se mueven las piernas, los motores, la cadena, todo eso va a incluir esa dinámica, ¿no? Entonces, básicamente nosotros definimos aquí que esa dinámica va a ser estimada a través de una red neuronal. Es decir, que no deberíamos tener la necesidad de desarrollar toda la matemática para saber cómo se comporta el modelo y generar el controlador a partir de ese modelo, sino que simplemente vamos a utilizar esto para cortarnos esa información. Vamos a llevar un desarrollo un poquito más simple. Entonces, el objetivo de este trabajo fue desarrollar controladores adaptativos neuronales para estabilizar la orientación de mecanismos utilizando ruedas de reacción inercial como actuadores. Nos basamos inicialmente en un modelo de péndulo, por eso elegimos o nos quedamos básicamente con la parte de la orientación nada más. Entonces, primero empezamos con un péndulo, que es el primer modelo, y posteriormente nos dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo llevamos a un modelo de 3 dimensiones o bueno, que se mueva en 3 grados de libertad, ¿no? Y entonces salió el modelo tipo satelital, que es un modelo también que ya se ha estudiado en la literatura, igual se los voy a presentar ahorita, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue, vamos a tomar el péndulo, el péndulo de rueda inercial, que básicamente lo que tiene es un disco que está girando a alta velocidad, y ese disco a alta velocidad genera un momento que hace que el péndulo se levante o se mueva, ¿no? Es básicamente el objetivo. Entonces, estos fueron los dos modelos que nosotros decidimos analizar. Por una parte, el péndulo de rueda de reacción inercial, que aquí definimos algunas variables físicas. Ahora, el modelo dinámico nosotros lo obtuvimos no tanto porque tuviéramos que, bueno, sí tenemos que, ¿no? A lo que voy es que no porque lo quisiéramos, lo necesitáramos usar para el controlador neuronal. Lo hicimos porque queríamos comparar el comportamiento de un controlador, en el caso del péndulo, el comportamiento de un controlador regular que se utiliza en la, o que se reporta en la literatura versus el comportamiento de una red neuronal y ver cómo se comportan esos dos controladores, ¿no? Si hay diferencias, si no hay diferencias, en su defecto, cuál sería mejor, cuál no. Y en el caso del modelo del satélite, pues hicimos lo mismo, ¿no? Básicamente definimos también el modelo dinámico de este mecanismo. Una, porque pues yo lo tenía que simular, ¿no? Entonces no lo puedo simular en una computadora si no tengo el modelo. No le puedo aplicar un controlador a un modelo que no tengo simulado en la compu, y para poder simularlo, pues tengo que obtener su modelo dinámico, ¿no? Entonces el doctor dijo, de todas maneras, aunque sea mucha talacha, ponte a trabajar y saca el modelo dinámico de estos dos mecanismos. Entonces, el primer mecanismo, que es este péndulo de rueda de reacción inercial, básicamente estas son las ecuaciones de estado. Es decir, estas son las ecuaciones que describen el comportamiento del péndulo como tal. ¿Okay? En este caso, la parte de aquí abajo, estas dos ecuaciones diferenciales definen en sí el comportamiento de las ruedas. En este caso estamos hablando de una velocidad de las ruedas que está definida principalmente por la parte de torques, en este caso el torque que va a producir el motor al estar girando. El motor va a girar y lo que va a hacer es girar ese disco de metal. Ese disco de metal va a generar un torque. ¿Okay? Algunos parámetros físicos del mecanismo que los englobo, bueno, aquí no los englobé, pero son al final de cuentas parámetros físicos que tienen que ver a lo mejor con las posiciones y las ubicaciones, lo largo, el peso a lo mejor de la rueda inercial, la parte de cuánto pesa también este brazo que tenemos aquí, ángulos de giro y demás, la parte de la gravedad, que esa es la G, porque básicamente este modelo pues se ve afectado principalmente por la fuerza de gravedad, y algunos temas de la fricción que están englobadas en esos valores de ahí que son FP y FW, ¿no? Entonces esta sería, por ejemplo, la dinámica de movimiento de la rueda de reacción inercial, esa rueda de metal, y por otra parte, pues esa rueda de reacción inercial a través de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, si englobamos la dinámica del mecanismo, tuviéramos que englobar la dinámica del mecanismo en dos ecuaciones sencillas, serían básicamente estas de aquí. Y si quisiéramos definirla en una sola ecuación, pues básicamente sería este de aquí, ¿no? Entonces, este es el modelo dinámico de este péndulo en específico, con algunas características especiales, ¿ok? Y después de eso, una vez que ya tenemos el modelo dinámico, pues procedemos a desarrollar el controlador, ¿no? Antes de eso, nosotros tenemos que definir específicamente cuál es el problema que vamos a abordar. Entonces, el problema que vamos a abordar es, yo quiero que mi péndulo se coloque ahí donde está el color verde, entonces yo tengo que hacer que llegue
a ese punto y mi controlador tiene que ser capaz de llevarlo hasta ese punto, ¿no? Entonces, un reto en el control del péndulo de error inercial es hacer que el mecanismo siga una trayectoria de referencia deseada QD. Es decir, puede ser que yo le pida que se quede ahí o puede ser que yo le pida que esté oscilando de un punto a otro. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a definir matemáticamente el error como una diferencia entre QD, que va a ser el lugar donde yo quiero que esté el péndulo, versus QP, que en este caso sería el lugar donde esté el péndulo. Entonces, básicamente una diferencia, dónde necesito que esté y dónde se encuentra ahora. Y eso es lo que vamos a clasificar como error y en general en control, pues eso es a lo que se le llama error, ¿no? Entonces, es lo que le llamamos nosotros error de posición, dónde quiero que esté y dónde está. Ahora, nosotros utilizamos un truquito matemático aquí, que es definir esta R, que es básicamente una variable en la cual nosotros vamos a involucrar tanto el error como tal, que está aquí, digamos, ponderado a través de un valor que se le llama un valor de diseño, que es básicamente una especie, los que llevan control, pues sería como darle una ganancia, incrementar de alguna manera el valor del error para que se haga más notorio para el controlador, y también me permite involucrar la dinámica de la velocidad del error, es decir, qué tan rápido se está produciendo este error a través de esta función matemática. Entonces, digamos que esta R va a ser mi nueva definición del error, voy a englobar tanto la parte del error como la parte de la velocidad del error, que básicamente me puede dar información acerca de hacia dónde va a tender. ¿Okay? Al final de cuentas, una derivada, pues lo que hace es darme una pendiente y esa pendiente puede expresarme el comportamiento de cuál es la tendencia hacia dónde va a correr ese error, ¿no? Entonces, utilizando matemáticas ahí, lo que hicimos nosotros fue básicamente transformar esta ecuación que tenemos por acá en esta ecuación de aquí, ¿ok? Lo que nosotros llamamos la dinámica de lazo abierto, ¿ok? Donde f de x es básicamente esto de aquí, ¿ok? Es la dinámica del mecanismo. Es decir, esta ecuación que nosotros tenemos acá, esta de aquí, que es una sola ecuación que describe completamente la dinámica del mecanismo, nosotros la englobamos en f de x a través de esto, y aquí, por ejemplo, h, pues está en el parámetro a menos iw, que es este parámetro físico, menos la inercia de la rueda a la hora de estar girando, la inercia que produce la rueda. F0, en este caso es una función que mapea el tema de las fricciones, y G de 0, que es básicamente un parámetro que me está tomando en cuenta la parte de la afección por la gravedad, ¿no? ¿Qué tanto está afectando la gravedad? Entonces, todo eso en sí, esas tres secciones, digámoslo, definen como tal al modelo dinámico de este momento. Básicamente, regresando al tema del planta, tengo una entrada, es decir, yo puedo acelerar esta rueda al máximo y eso lo único que va a hacer es que el péndulo, pum, a lo mejor bote hacia arriba de pronto y luego vuelva a caer y empieza a girar súper rápido, o de pronto no es suficiente el impulso y nomás llega como a la mitad del giro, se levanta poquito y luego se cae otra vez y se queda aquí balanceándose. Es decir, no tengo ningún control. Dependiendo de que lo que yo le ponga al motor, puede ser que a lo mejor vaya para acá arriba, rebote, empiece a dar vueltas así, o simplemente no tenga suficiente fuerza y se quede oscilando aquí. ¿Qué me interesa a mí? Pues tener un lazo de retroalimentación para poder enviar información acerca de, hey, este péndulo se encuentra aquí, yo lo necesito acá arriba, por favor, acelera los motores de cierta manera o acelera el motor de cierta manera para producirme un torque que me permite llevarlo hasta aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente nosotros para este experimento generamos dos leyes de control. Una utilizando estimación paramétrica, que es un tipo de controlador que ya existe reportado en la literatura, y otro a través de la red neuronal, que es la propuesta que estábamos haciendo. De hecho, controladores utilizando redes neuronales para este mecanismo también ya existían en la literatura, ¿no? Entonces nosotros nada más utilizamos un enfoque más simple para ver si aún así también funcionaba. Entonces, por ejemplo, en el caso del controlador por estimación paramétrica, lo que se hace es decir, bueno, esta función f de x, recuerden que f de x es mi sistema, es la ecuación que describe cómo se comporta mi sistema, va a ser estimada o aproximada a través de una W-FIP. Este W es básicamente una matriz de parámetros que se van a estar estimando o aproximando, y esta FIP son los parámetros físicos del sistema. Básicamente, deberían de ser los valores de WX y de cada uno de los parámetros, por así decirlo, para que el péndulo se mantuviera aquí. Si eso requiere que tu motor se acelere a 60,000 revoluciones por minuto o que tu peso de pronto cambie, digamos que de alguna manera matemática, esta función es lo que va a hacer. Va a estimar cuáles serían los pesos de esa matriz necesarios para que en un entorno real se pudiera llevar a cabo ese posicionamiento
de ese péndulo. Entonces, básicamente a grandes rasgos, sin entrar en detalles, es básicamente lo que hace, ¿no? Entonces, a partir de esta función o de este controlador, nosotros desarrollamos esta ley de control de aquí, que es básicamente, ¿sabes qué? La parte de la dinámica de nuestro mecanismo va a ser controlada a través de, está aquí arriba, a través de una f de x estimada, que va a ser básicamente la estimación de ¿ok? Menos una KB, que básicamente va a ser una ganancia que le vamos a tratar de meter al error. Entonces, digamos de alguna manera, una manera de corregir esta diferencia va a ser a ese error, que es R, que recuerden que es una función que nos ayuda a englobar la velocidad del error y el error, vamos a darle un valor para que se vea más grande. Y eso me va a permitir hacer una corrección. Es como si de pronto un carrito lo queremos que vaya derecho y luego se empieza a ir como de lado y le pegamos así poquito nomás como para que se enderece. Digamos que es el equivalente. Al final de cuentas es una ganancia. Y f de x, que básicamente va a ser esta estimación del modelo a través de una estimación paramétrica, ¿no? Una estimación de valores paramétricos. Entonces, aquí el desarrollo matemático es un poquito más, trabajoso, digámoslo de alguna manera. Y aparte, una de las cosas que vemos aquí es que independientemente de que yo estoy estimando esta función, sigo necesitando la información del modelo. Es decir, que si yo no hubiera sacado estos parámetros de mi modelo, es decir, estos parámetros de aquí, si yo no hubiera obtenido estas ecuaciones desde acá atrás, desde estas ecuaciones, porque aquí es donde está, donde definí, VG, la parte de las fricciones, si no hubiese definido eso, y vemos esta ecuación, pues básicamente yo no habría podido aproximar absolutamente nada. Es decir, este controlador depende 100% del modelo dinámico del mecanismo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la red neuronal? Con la red neuronal no entramos en tanto rollo. Simple y sencillamente decimos, la función que describe el comportamiento de mi sistema lo voy a estimar a través de esta red neuronal. Esta de aquí es la ecuación de la red neuronal. ¿Okay? Y pues esta red neuronal está definida por un valor de errores. Este es epsilon, lo definimos como un error. Nosotros en un análisis de estabilidad, que es otra cosa que se hace aparte, no me alcanzaría el tiempo aquí para estar platicando acerca de ese análisis de estabilidad, pues básicamente lo que haría es acotarme los errores para que no se salgan de cierto límite. Yo defino esta ley de control, que es básicamente el torque de la rueda que va a girar, pues va a ser calculado por una red neuronal. Igual voy a tener el mismo parámetro KB por R, que es básicamente esta ganancia que le voy a meter al controlador para poder hacer la corrección, ¿no? Entonces, lo que obtendríamos sería básicamente este esquema de lazo cerrado, donde tenemos el sistema, tenemos las entradas deseadas para nuestro mecanismo, donde queremos que esté, y de retroalimentación, pues estamos mandando la información acerca de dónde está el péndulo, a qué velocidad se mueve y cuál es la velocidad de la rueda de reacción inercial. Y esta parte de aquí, pues serían las ecuaciones que me permiten estar o esto más bien sería la ley de control, ¿no? Básicamente aquí hacemos la diferencia para calcular el error y aquí metemos esa información a los controladores para poder hacer la aproximación. Y este sería un poquito más simple, este es el de la red neuronal. Exactamente lo mismo, la diferencia es que aquí utilizo estimación paramétrica, aquí utilizo red neuronal. Ahora me voy a ir bien rápido con este mecanismo. Es básicamente ya lo hicimos para un grado de libertad. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos para 3? El modelo dinámico es mucho más complejo porque son 3 dimensiones en las que se van a mover. Son 3 discos de rueda inercial y básicamente nos basamos en un modelo de tipo satelital. Aquí lo que hicimos fue utilizar la definición del momento para utilizar las inercias y las velocidades angulares para definir, digamos, de alguna manera, obtener una base para poder definir el modelo dinámico. ¿Okay? Ahora, aquí tuvimos un pequeño detalle y es que si nosotros vemos el mecanismo, cuenta con 2 marcos de referencia inercial al estarse moviendo en 3 dimensiones. No está fijo. ¿Por qué? Tenemos un marco de referencia inercial que está pegado al cuerpo, es decir, él va a empezar con una posición inicial y luego va a girar sobre sí mismo en diferentes direcciones, ¿no? Pero existe otro marco de referencia que es básicamente, el inercial y el no inercial, que es el que está pegado al cuerpo. El inercial, que es desde qué punto yo lo estoy viendo. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, tenemos un satélite en la atmósfera y de alguna manera nosotros lo podemos ver. Uno es el marco de referencia que está pegado desde donde va a iniciar a moverse el satélite y otro es desde la posición en la que yo lo estoy viendo desde tierra. Y no es el mismo, porque yo lo puedo estar viendo aquí desde Baja California y alguien lo podría estar viendo a lo mejor desde la Ciudad de México, por decir algo, ¿no? Entonces, son 2 puntos de referencia, digamos, dos lugares distintos desde los cuales se está tomando esa información de referencia, entonces son 2 marcos de referencia distintos. Entonces, lo que hay que hacer es de alguna manera adaptar las ecuaciones para tomar en cuenta el punto de referencia interno bajo el cual está girando sobre sí mismo el mecanismo versus el punto de referencia
de inercial, que es desde el punto donde yo lo estoy viendo. Y esto también es importante porque si le quisiéramos meter desplazamiento a esto, pues uno sería el marco de referencia sobre el cual se está moviendo en sí el mecanismo y el otro sería, pues, cómo lo estoy viendo que se mueve mientras avanza, ¿no? Entonces, partiendo de toda esa parte, y más bien partiendo de la definición de la ecuación basada en el momento y todo eso, nosotros metimos algunas matrices de rotación por ahí y nos dio como resultado final esta ecuación. Aquí lo estoy simplificando, pero realmente son muchas matrices. Son matrices como estas, pero un poquito más desarrolladas y las estoy englobando aquí en términos matriciales para que sea más sencilla su interpretación, ¿no? Entonces, básicamente definimos el mismo problema de control. Uno de los retos en la navegación es controlar la forma de forma eficiente la orientación durante el seguimiento de una trayectoria, ¿no? Básicamente, por ejemplo, los satélites de comunicación requieren estar apuntados hacia ciertas regiones específicamente para estar rebotando las señales. Entonces, que un satélite pierda una referencia y que no pueda a lo mejor rebotar la señal en tiempo, pues puede generar diferentes problemas, digamos, en un entorno de comunicación, por ejemplo. Entonces, la Tierra al final se va moviendo y él debe ser capaz de mantener esa orientación fija hacia el punto, independientemente de que el resto se esté moviendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir igual nuestra trayectoria deseada ahora como diferente ángulos en los que se va a mover. Definimos también el error y utilizamos el mismo truquito matemático para la parte de la definición del error, ¿no? Aquí no experimentamos con un controlador por estimación paramétrica, básicamente porque yo no quería invertirle tiempo, porque iba a ser un montón de tiempo invertirle a la parte del controlador. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, pues tenemos esta ecuación, básicamente vamos a utilizar la misma propiedad de aproximación universal de las redes neuronales. Aquí sí que vamos a utilizar una matriz de diferentes redes neuronales con redes neuronales en diferentes capas, más bien son dos capas, una capa de entrada y una capa de salida, pero múltiples neuronas también para poder aproximar esta dinámica. Okay, y al final la dinámica del mecanismo está definida por f de x, donde f de x pues es básicamente toda esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, definimos el modelo dinámico del mecanismo, utilizamos esta red neuronal o esta ecuación de la red neuronal y, no lo mostré, lo muestro más adelante. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es esta dinámica de todo el movimiento, rotaciones, posicionamiento, las ruedas de reacción inercial girando, las fuerzas que se producen y todo, no lo vamos a calcular de manera matemática. La red neuronal tiene que ser capaz de estimar esa información y a través de esa información poder generar el control necesario. Entonces definimos nosotros la ley de control de esta manera. Estos serían los torques de un vector que contiene todas las ruedas inerciales. Es decir, aquí están englobados en este vector todas las entradas a el motor en específico y el torque que debe tener esa rueda de reacción inercial. Entonces, eso lo vamos a aproximar a través de un vector de pesos estimados de la red neuronal y una ganancia que va a estar afectando al error. Básicamente es lo mismo. Agarramos el error, le ponemos un valor para exagerarlo y para que se vea, ¿no? Entonces, ponemos esta ecuación que va a ser la de estimación de pesos en la red neuronal. Básicamente lo que vamos a hacer es, a partir de esa información que nos va a estar llegando del mecanismo, una retroalimentación, nosotros vamos a hacer un cálculo matemático y a través de ese cálculo matemático vamos a estar moviendo los valores de estos parámetros. ¿Para qué? Para que la red neuronal vaya haciendo cambios sobre el mecanismo. ¿Okay? Entonces, de esta manera, al ir moviendo estos valores, vamos a ir haciendo que la red neuronal sea capaz de estimar de mejor manera y controlar de mejor manera el mecanismo que queremos tratar de controlar, ¿no? Entonces, la dinámica del lazo cerrado queda definido bajo esta ecuación. Y básicamente este sería el esquema de control, donde tenemos igual, tenemos una posición deseada en diferentes ángulos, ¿ok? Tenemos por ahí una diferencia entre dónde está o cuál es la orientación que tiene actualmente este mecanismo de tipo satélite y dónde queremos que esté, y la parte del controlador, que es son estos dos bloques de aquí, ¿no? La parte de, si podríamos llamarlo una especie de PD, o más bien un P, un controlador proporcional, versus la parte de la red neuronal. Y finalmente, bueno, me voy a ir a las simulaciones. Para las simulaciones, chicos, voy a ingresar desde otra cuenta porque necesito poder mostrarles las simulaciones. Entonces, no sé, Frida, si me podrías dar acceso, creo que estoy pidiendo acceso desde otro equipo para poder compartir mi pantalla y mostrarles las simulaciones. Listo, ya lo admití. Listo. Ok. Me parece como que todavía estoy por entrar. Déjeme, voy a mandar la solicitud otra vez.
Ya podemos ver su pantalla, pero no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Va, perfecto. Excelente. Entonces les comentaba, aquí básicamente estos son bloques de MATLAB. Acá yo tengo lo que es el modelo 3D que diseñamos con SolidWorks y por aquí tenemos la dinámica del modelo. No me voy a meter mucho aquí porque básicamente lo que van a hacer pues son bloquecitos de programación nada más. Por aquí tenemos la parte del controlador con estimación paramétrica y la parte del controlador neuronal. En este caso, este es el modelo del péndulo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, voy a utilizar primero el controlador paramétrico y vamos a ver cómo se comporta más o menos en cuanto al posicionamiento. Les voy a correr aquí la simulación. Ok, déjenme pongo aquí el posicionamiento. Ahí está. Ok, entonces básicamente ahí lo que estoy tratando de hacer es que el péndulo se mantenga en la parte de arriba, ok, que es el ejemplo que yo les puse al principio. Entonces, si nos venimos para acá y empezamos a ver la gráfica, pues podemos ver que el controlador por estimación paramétrica al principio tiene cierto error, es decir, está oscilando y está tratando de alguna forma de poder encontrar el punto a donde yo lo estoy enviando y vemos que después de cierto tiempo llega ese punto y se mantiene aquí. Este pico que están viendo aquí es básicamente una perturbación que yo le estoy metiendo, es como si yo le diera un golpecito al péndulo para ver si es capaz de mantenerse en esa posición. ¿Okay? Ahora, si por ejemplo me cambio al controlador con la red neuronal, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí, switchando los controladores, voy a volver a correr este mecanismo y vemos ahí que hay una principal diferencia también, ¿no? El tiempo de respuesta de este controlador es mucho más rápido y tiene una menor oscilación, a pesar de que estamos utilizando los mismos valores de ganancia para la cadena. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es que el controlador es capaz de llevar también, aunque no estoy utilizando el modelo, también está pudiendo llevar a cabo la parte del control de este mecanismo y llevarlo hasta ese punto, ¿no? Entonces, básicamente, si veo acá, por ejemplo, la simulación desde cero, empieza abajo, y ahí está. Entonces envía directamente el péndulo hacia la parte de arriba y lo mantiene en esa posición. La perturbación que le estoy colocando tampoco es una perturbación tan grande. Probablemente por eso es que no se desestabiliza, ¿no? Esta fue una simulación rápida que hice nada más para efectos de esta presentación. Y básicamente, si nosotros queremos inspeccionar un poquito, aquí tendríamos, por ejemplo, cómo se ven los pesos. Aquí está. Estos son los pesos de la red neuronal, que son básicamente estos de acá. Esa red neuronal y esos perceptrones que están trabajando de alguna manera para hacer la estimación de la dinámica, pues es lo que hemos reflejado aquí. Esto es una gráfica de cómo se están comportando. Entonces vemos que al principio andan como vueltos locos, un poquito fuera de lugar, pero después de eso como que se van orientando hasta llevar básicamente al mecanismo a cierta región en específico, ¿no? Entonces, inclusive, si yo cambio aquí la trayectoria, y digamos que lo dejé que se pusiera en la parte de arriba, no en la parte superior, pero yo voy a cambiar la dinámica y ahora lo que quiero es que esté oscilando en la parte de arriba. Es decir, que se esté moviendo de lado a lado. Si yo le doy aquí correr la simulación, entonces ahí vemos, por ejemplo, que el controlador neuronal, en este caso, sí le está batallando un poquito más, pero al final de cuentas se está llevando a cabo ese seguimiento de trayectoria de orientación, que era lo que mencionábamos al principio. Entonces, por ejemplo, si veo aquí los pesos, vemos que ha cambiado un poquito, pero básicamente estos pesos lo que están haciendo es tratar de estimar esa dinámica y de alguna manera reconocer la trayectoria que yo estoy dándole a este péndulo y haciendo las correcciones necesarias para poder llevarlo hasta ese punto. ¿Okay? Entonces, ahora, en cuanto al modelo del satélite, que es básicamente este de aquí, esta también es una simulación, ya que no tenemos el mecanismo físico, y pues básicamente es exactamente lo mismo. En este caso es un poquito más caótico el comportamiento del mecanismo. ¿Por qué? Porque obviamente son tres ruedas de reacción inercial que están trabajando, están generando momentos, algunos de ellos están afectando, digamos, algunos de esos giros están afectando al resto del movimiento del satélite. Entonces, para ver un poquito acerca de la dinámica de este mecanismo, déjenme ver si puedo abrirlo por aquí. Aquí básicamente lo que estoy viendo es el posicionamiento de cada uno. Phi, que sería uno de los ángulos, que es básicamente el ángulo rosa. Hagan de cuenta que a ese ángulo rosa ya lo que estoy haciendo es que se mueva de manera oscilatoria, de un lado para otro, que gire sobre sí mismo. ¿Okay? Y la idea es que los otros dos se mantengan estables, es decir, que no se muevan. Obviamente aquí son 10 segundos de simulación, vemos como que empieza con un error grande y el controlador neuronal le está costando un poco, al final de cuentas, adaptarse a esa posición. Entonces, todos empiezan en cero, que es la posición inicial del mecanismo. Básicamente, yo estoy enviando este ángulo, por ejemplo,
a una posición en específico, es decir, lo estoy inclinando sobre uno de sus ejes y sobre otro eje lo estoy haciendo que oscile, ¿ok? Y el que definitivamente no se debería de estar moviendo debería ser este en color azul. Sin embargo, vemos que empieza con un error grande y como que todavía está estabilizándose, ¿no? Entonces, habría que hacer un trabajo de modificar las ganancias de ese controlador para mejorar la respuesta, ¿no? Al final, esto así como va la tendencia, va a llegar a un punto en el que se va a ver una línea recta también, pero le va a costar un poco más al sistema estabilizarse. Entonces, básicamente, si traducimos el movimiento, si ven, al principio lo que hace es como que se mueve para todos lados, pero ahí ese movimiento que está haciendo como demostrar esa cara de, digamos, este movimiento que hace es el que quiero que esté oscilando, ¿ok? Y este que está como así es el que quiero que se mueva. Entonces, básicamente el mecanismo empieza así, lo primero que hace es ponerse así y luego empezar a oscilar de esta manera, ¿ok? Obviamente aquí a lo mejor la simulación es muy corta, no se alcanza a ver, pero ahí está como vuelto loco para todas partes y llega un punto en el que empieza a estabilizarse, ¿no? Pues tiene ahí un movimiento, sin embargo, les digo, los torques y los momentos de las otras ruedas que están girando le generan, digamos, a ese que no se debería mover cierta cantidad de ruido. Pero al final de cuentas lo que estamos viendo es que el controlador tiene la capacidad de estabilizar el modelo, es decir, por mucho que estamos perturbando al sistema, no es capaz, al final de cuentas, de desestabilizarlo por completo, de hacer que a lo mejor el mecanismo se voltee o que entre en pérdida, ¿no? Básicamente estamos viendo que la red neuronal requiere mejor así, pero está llevando a cabo el control necesario para estabilizar. Y si queremos ver los pesos de la red neuronal, pues básicamente aquí están, ¿no? Entonces, estos son los pesos calculados, por ejemplo, para el eje que no se está moviendo. Estos son los pesos calculados para el eje que le pedí nada más que se moviera y permaneciera en una posición. Y estos son los pesos de la red neuronal, es decir, cómo está trabajando, cómo está procesando la red neuronal la información para el ángulo que yo quiero que tenga movimiento u oscilación en determinado momento, ¿no? Esa trayectoria de oscilación que yo le estoy generando al mecanismo, ¿okay? Entonces, básicamente, eso es esos son el desarrollo de estos controladores y así es como funciona, ¿no? Digo, no tenemos como tal la parte mecánica, no podemos ver a lo mejor el experimento andando, pero pues quise traerles una simulación más o menos para que vieran cómo es que se lleva a cabo este tipo de desarrollos y cómo es que funcionan en sí los controladores al final de cuentas, ¿ok? Entonces, yo creo que ya es la una, chicos, básicamente con eso, con la parte de la simulación, concluiré mi presentación. Nada más algunas, digamos, conclusiones que yo le pondría, pues es básicamente que los resultados de las pruebas numéricas, pues muestran que básicamente el control, utilizando una red neuronal, pues funciona de manera apropiada, ¿no? Para controlar mecanismos tanto de una rueda de reacción inercial como de 3 ruedas de reacción inercial, que al final terminan siendo mecanismos no lineales, ¿no? Presentan no linealidad. Esto gracias a la capacidad que tienen las redes neuronales para poder estimar diferentes sistemas y básicamente otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que a diferencia, por ejemplo, de las redes neuronales que se utilizan normalmente para la estimación de datos o para el análisis de datos, esta red neuronal no requiere de un entrenamiento previo, que es algo que no les mencioné. Esta red neuronal, al estar basada directamente en la definición matemática, se entrena en tiempo real, es decir, conforme el error va presentándose, automáticamente la red neuronal va aprendiendo, va pensando y va haciendo la corrección del mecanismo como tal. Entonces, digamos que es una parte que no mencioné mucho, pero es importante también conocer que pues estas redes neuronales no requieren de un entrenamiento previo para poder funcionar como tal. ¿Okay? Entonces, igual voy a volver a solicitar unirme, Frida, nada más para poder concluir con la presentación porque me tuve que cambiar de equipo. A ver si puedo volver a entrar. Okidoki. Entonces, pues básicamente eso sería todo, chicos. Igual no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que fue mucha información. A lo mejor algunos se quedaron a la mitad del camino. Algunos los revolví y algunos dijeron, no, pues ya no quiero estudiar lo que estoy estudiando. Pues no tienen dudas, pero primeramente agradecemos por su presencia y los aplausos. Y pues muchas gracias. Le enviamos la constancia por
por correo. Sí, no hay problema. De acuerdo. No, muchísimas gracias por la invitación. Digo, espero que a lo mejor esto, a lo mejor la presentación rápida de este proyecto, les digo, no hubo tiempo a lo mejor para entrar en detalles. Probablemente los dejé a medias en algunas cosas y no pude profundizar tanto. Pero espero que a lo mejor esto los incentive a algunos a tratar de explorar esta parte de controles utilizando redes neuronales, ¿no? Que es una parte que realmente en México son muy pocos los que la han explorado y sí tiene muchas aplicaciones y pues básicamente es, digamos, una parte que se puede explorar ahorita y se pueden obtener muy buenos resultados. Hay muchos mecanismos que no se han explorado o no se han resuelto su problema de control utilizando este tipo de sistemas.